Bienvenido a ADN InfoCent. ADN InfoCent es un segmento de contenidos en el que te mostramos entrevistas a personal interno de InfoCent, trayéndote temas de interés y vanguardia. Su objetivo principal es mostrarte de primera mano el valor agregado de InfoCent, su gente, logrando aprovechar los conocimientos de cada integrante dentro de la empresa, para así brindarte contenido de valor y aclarar interrogantes que quizás se hayan presentado en el camino. ¿Cómo ha impactado SPI en la eficiencia de los procesos relacionados con la gestión de personal en las empresas con las que ha trabajado? Alexander Barroso, consultor SPI. Alexander Barroso, consultor con más de 15 años de experiencia en la implementación de SPI. Bueno, buenas tardes, señor Alexander. Bienvenido a este ADN InfoCent. Muy buenas tardes, Arena. Quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Puede proporcionar algunos ejemplos de situaciones problemáticas que haya observado en organizaciones antes de incorporar SPI y cómo la implementación del sistema contribuyó a resolver estos problemas? Buenos días. Bueno, siempre que se instala el SPI es por alguna necesidad que tienen los clientes, ¿no? Básicamente el sistema es muy buscado por la solución al momento de hacer los cálculos y pagos al personal. A pesar de ser un sistema de recursos humanos, realmente la mayor ventaja o los mayores beneficios se ven a la hora de hacer los pagos dentro del aplicativo. Entonces, normalmente hay cálculos dentro de las empresas por temas de contrato colectivo o de ley, normalmente de contratos colectivos que complican mucho las cosas, ¿no? Entonces, en ocasiones me ha tocado, por ejemplo, clientes que los salarios de cálculo, el salario promedio que se utiliza para hacer ciertos pagos son muy complejos. Y de hecho, hace unos años atrás me tocó hacer la instalación en un cliente y cuando fuimos a la parte de vacaciones, el cliente me dice, no, mira, el cálculo es demasiado complejo, así que nosotros normalmente lo hacemos manual. Ok, entonces me pareció, bueno, es algo común, ¿no? Que piensen que por el hecho de que sea complejo, el sistema no lo puede cubrir. Sin embargo, entonces le pedí pues que me dieran el detalle de ese cálculo y cuando me explicaron la forma en que lo hacen, que de hecho es bastante complejo, ellos para el cálculo de las vacaciones por ley, normalmente es el promedio del ingreso o del pago del mes anterior. ¿Ok? En el caso de ellos por contrato colectivo, debería ser del último año, de las 52 últimas semanas, se deberían tomar las 4 semanas más altas. Entonces, por esa razón, en el sistema que ellos tenían en ese momento, lo hacían manual. Ellos entonces manualmente buscaban los pagos semana por semana de esos trabajadores de que iban a salir de vacaciones y revisaban manualmente cuáles eran las 4 que más le beneficiaban al trabajador. Entonces, bueno, después de haber analizado cómo era el caso, se propuso, nos pusimos a hacer la configuración y bueno, a pesar de que nos costó un poco, porque no les voy a mentir, fue algo complicado, sí pudimos hacerlo, ¿no? Y de hecho, al día de hoy, eso es hace ya como 6, 7 años, al día de hoy, todavía que mantengo contacto con ellos, siguen haciendo el cálculo y lo hace el sistema. Ya ellos no tienen ningún tipo de intervención manual, sino que el sistema lo hace directamente. ¿Ve? Y bueno, así como ese caso, muchos casos de cálculo. Entonces, me ha tocado, por supuesto, entonces, en empresas que han intentado hacer el cálculo, bueno, lo ponen por defecto como es normalmente y solamente para un pequeño grupo lo hacen manual. En el caso del SPI, por las bondades que tiene a nivel de configuración para parametrizar, entonces te permite, a pesar de que el comportamiento sea en distintas formas dentro de una misma nómina, el sistema está en capacidad de poder evaluar y hacer el cálculo según se configure para cada caso. Entonces, esos son los casos que más busca el cliente a la hora de la instalación del aplicativo, pues, porque cuando estamos hablando de pagos, de dinero, es muy importante que el usuario no intervenga manualmente, porque existe menos posibilidad de error, de cometer errores, si no lo hace manualmente, si no permite que el sistema lo haga, pues. Entonces, básicamente eso. Así es, señor Alexander. Quisiera saber también, en su experiencia, cómo ha impactado SPI en la eficiencia de los procesos relacionados con la gestión de personal en las empresas con las que usted ha trabajado, o hubo algún área específica donde se notó una mejora significativa. Bueno, el SPI, como
como te mencionaba, pues a pesar de que está orientado a lo que es el pago, sin embargo hay información que no puede o que es necesaria para poder llegar al pago del trabajador. Y por eso el SPI tiene la parte de talento, que es lo que encierra o comprende toda la información asociada al trabajador, ¿sí? Entonces, cuando se requiere información, por ejemplo, para la junta directiva, si necesitan en algún momento alguna data, algunos datos para poder tomar decisiones, el sistema comprende un sinnúmero de reportes. O sea, sinnúmero de reportes, yo podría decir que están por encima de los 300 reportes en el aplicativo, que te puede dar la información que requieres a un determinado momento. De hecho, inclusive cuando van a hacer la discusión de contratos colectivos, que es algo que sucede comúnmente cada 2, 3 años, el sistema también tiene inclusive el reporte oficial que debes presentar ante la Inspectoría del Trabajo para poder introducir la discusión de ese contrato colectivo. Entonces, definitivamente el sistema, ya que maneja la información, tiene todos los reportes necesarios a la hora de que necesites para tomar algún tipo de decisión. Entonces, entre esas, por ejemplo, cuando hay una discusión de contrato colectivo. Entonces, igualmente, si quieren evaluar para hacer, por ejemplo, un incremento salarial de cierto porcentaje, también disponen de reportes en el aplicativo como análisis de sueldo, por ejemplo, que te da una vista bastante rápida, sencilla, para poder ajustarte y para poder tomar la decisión que realmente te convenga, pues, a la empresa como tal. Así es, señor Alexander. Quisiera saber cómo ha ayudado SPI a proporcionar datos más precisos y oportunos en comparación con los métodos más tradicionales de gestión de recursos humanos. Bueno, precisamente el sistema, por la cantidad de información que maneja, ¿ok? Tienes a la mano todo el expediente del trabajador desde su ingreso. Inclusive, si el trabajador ha laborado en más de una ocasión en la organización, puedes ver todo el historial. Si la persona trabajó en una ocasión, se retiró, regresó nuevamente, lo volvieron a contratar, se volvió a retirar y nuevamente lo contrataron, toda la información queda guardada como histórico dentro del aplicativo. Esto permite que a la hora de alguna auditoría o algún seguimiento que se le quiera dar a algún trabajador, siempre van a poder tener la información a la mano, simplemente con buscar en las opciones o en el módulo que corresponda. ¿Ok? Esto sirve a la hora de alguna auditoría. También me ha pasado en un momento, hubo un cliente de Infosen que pidió una auditoría porque le pareció como que había trabajadores que tenían anticipos de prestaciones que nunca habían solicitado. Cuando se hizo la auditoría, gracias a los históricos que maneja el sistema, pudimos determinar que realmente los movimientos fueron realizados. O sea, de una manera inapropiada, pero efectivamente hubo un manejo incorrecto del aplicativo y que, por supuesto, las personas que lo hicieron no pensaron en un momento que podían ver esas pistas de auditoría y que entonces se iba a poder ver a través del aplicativo que hicieron cosas incorrectas, pues. Hicieron un fraude, ¿ok? Por una cantidad bastante sustanciosa y gracias a la información cómo la maneja el aplicativo, se pudo determinar inclusive a qué cuentas fue destinado el dinero y todo. ¿Ves? Entonces, eso es algo muy importante que de hecho los usuarios finales como tal, muchos lo desconocen por completo, pues, pero el sistema de todo guarda registro, de todo guarda registro y sobre todo lo que tiene que ver con el pago. ¿Ok? Sin embargo, no solamente a lo que tiene que ver con el pago, sino, por ejemplo, hay empresas que sacan mensualmente a final de mes, quieren saber cómo fueron los movimientos del personal, me explico, si cuántas personas ingresaron, cuántas personas egresaron, cuál fue la razón, ¿ok? Cuántos estuvieron de reposo, cuántos salieron de vacaciones. Esa información también es generada a través del sistema por medio de un reporte que es de movimiento de personal. Ese reporte te va a dar toda la información necesaria que te va a indicar si la persona ingresó, cuántos ingresaron, cuántos egresaron, cuál fue la razón, cuáles estuvieron de reposo, quiénes tuvieron incremento salarial, cuáles fueron movidos de un departamento a otro departamento, cuáles tuvieron cambio de cargo. Entonces, esas son las cosas que se han ido mejorando en el aplicativo para poder dar soluciones dependiendo de las necesidades que se han presentado en la calle. ¿Ok? Así es, señor Alexander. Bueno, interesantísima información que usted nos proporcionó el día de hoy y muy agradecida por tomarse el tiempo y además compartir esto con las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube, las personas que nos ven.
Y bueno, de verdad que espero que pronto nos podamos reunir nuevamente para seguir pues hablando de este tema tan interesante. Ah, muchas gracias a ti por permitirme la oportunidad de compartir parte de lo que ha sido mi experiencia en Infocen, con el SPI. Y bueno, siempre a la orden cuando quieran y sea necesario aclarar alguna duda.